la presencia del Espíritu, que nos ilumine, que nos dé esta fuerza necesaria para poder transmitir su palabra y transmitir lo que decirnos bajo esta inspiración. Me han pedido que converse con ustedes sobre el valor de la familia desde la fe, ¿ya? Entonces así vamos a titular esta charla: la familia a la luz de la fe. ¿Cómo podemos ver la familia desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la fe? Pero queremos redireccionar esta conversación sobre cómo convertir nuestras familias en un camino a la santidad. Ustedes todos están revestidos con una sombrilla que se llama la espiritualidad salesiana. Y dentro de esta espiritualidad, el inspirador Don Bosco, él nos enseña que el camino de todo cristiano es el camino a la santidad. Es el camino que tenemos que anhelar todo cristiano. Y por lo tanto, padre, madre de familia, papá, mamá, esa familia debe convertirla en una verdadera fábrica de santos. Yo sé que esta palabra de santidad a veces nos parece muy, poco alcanzable, poco conocida en su entorno. Pero en un entorno salesiano, hablar de santidad es hablar de la cotidianidad. Es básicamente lo que Don Bosco simplemente nos decía. La meta de todo cristiano es llegar a la santidad. Entonces vamos a reflexionar sobre cómo podemos convertir nuestras familias en verdaderas fábricas de santos. Cómo podemos encaminarnos a la santidad desde nuestra familia. Entonces vamos a ver como tres ejes transversales. Vamos a ver como tres pautas dentro de esta pequeña, dentro de esta charla. Primero vamos a ver la familia como ese ente promotora de santidad. Entonces vamos a empezar a memorizarnos estas frases. Primero, familia promotora de santidad. Eso es lo que queremos lograr. Al final de la charla, no que vamos a convertir todas las familias, pero sí dar la pauta necesaria para convertir estas familias como promotoras de santidad. Entonces vamos a ver estos tres ejes transversales. ¿Cómo logramos esto? Con una educación basada en el amor, convertir nuestras familias en pequeñas iglesias domésticas, y le voy a poner al final un proyecto familiar para que podamos nosotros encaminar esta vida, nuestras familias, hacia esta promoción a la santidad. Vamos viendo parte por parte todas estas tres subpartes de la charla. Una educación basada en el amor. Todos sabemos que la educación debemos basarla en el amor. Y el mismo Don Bosco, en su autoridad salesiana, es quien nos traza esta pauta en un sistema que él llamó sistema preventivo. Y uno de esos pilares del sistema preventivo era el amor, o es el primero de los pilares. Él llamó en el italiano amaramolezza, que significa no solo amar por amar, sino amar y dejarse amar por los demás. El niño necesita muchas cosas en la vida. Nuestros hijos necesitan muchísimas cosas. Vida, educación, seguridad, techo, transporte. Pero dentro de esas cosas del desarrollo del niño, lo más importante de todo esto es el amor. Porque si no transmitimos un amor, es imposible llegar a una educación que podamos decir efectiva. La educación debe de basar su entorno en el amor. Los padres son los principales, los primeros y obligados educadores de los hijos. Lo que los hijos no aprenden en casa, en ningún lugar lo harán. Pero esto que aprendan en casa debe ser transmitido con un cariño que pueda ello marcarlo para toda la vida. Es muy frecuente nosotros escuchar, bueno, nosotros también de adultos, aquellas cosas que con cariño se nos enseñó. Claro está, muchos de nosotros recordamos aquella pela famosa o aquella corrección famosa
pero en la educación moderna, incluso en la educación de aquel tiempo, eso no resultó tanto. Lo que realmente resulta y educa es conseguir que los niños aprendan basado en el amor, pero que lo aprendan en casa. Los padres no podemos pedir que esa educación se aprenda básicamente en los lugares, en el colegio, en la escuela. Claro, en el colegio, en la escuela, aprenden la ciencia, aprenden cómo vivir, cómo desarrollarse. Pero lo que aprenden en el hogar, a los niños no se le olvida, jamás. Y básicamente nosotros no podemos comprometer a otros en esa obligación que nos corresponde. Son los obligados y los primeros educadores de los hijos. No podemos dar esa tarea a otros. Conjugar disciplina y libertad implica ofrecer motivos y explicaciones adecuadas a cada edad. Claro está, cuando nosotros tenemos hijos de varias edades, varias etapas de formación, no podemos aplicarlo todo igual. Esa disciplina y esa libertad implica unos motivos para cada edad. Y cada edad del niño, adolescente, hagan suyos sus principios morales. En cada uno de ellos, con educación, con amor, tenemos que explicar las cosas, pero cada uno a su edad. La familia tiene el deber de formar a los hijos en el amor y practicar el amor en todas sus relaciones interpersonales. Realmente nosotros no podemos hablar de amor si los padres, papá y mamá, no expresan no solamente con palabras, también con forma de ser, que realmente entre ellos hay un verdadero amor. Es ahí con el ejemplo que se aprende. Y educar en el amor es también transmitir amor desde los padres hasta los hijos. Pero este amor no significa simplemente dar cosas. Significa también que cada niño, cada uno, entienda que es amado, entienda que es querido y se sienta amado. Nadie puede sentirse querido si nadie puede decir que ama si el otro no se siente querido, no se siente amado. Es ahí donde debemos basar nuestra educación. Entonces, el primer paso para hacer que de nuestras familias promotoras de santidad es una educación basada en el amor. Recuerden que esta pequeña charla no vamos a salir expertos, simplemente estamos dando algunas pautas para construir esa familia querida o esa familia que queremos anhelar. Primera cosa, apunten ahí, cojan papel y lápiz, una educación basada en el amor. Di algunas pautas, pero son muchísimas más. Todos sabemos cómo se expresa el amor. Y pautas importantes, y estas tres las vamos a revisar, ¿no? El niño, dentro de sus prioridades, lo que necesita es que se le dé cariño, que se le dé cariño. Claro, darle cariño no significa simplemente darle cosas y darle todo lo que él quiera. El que ama sabe lo que el amado necesita. No podemos delegar esta educación en nadie más. Los padres estamos obligados y somos los que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Esa educación debemos de conjugarla entre disciplina y libertad, implicando la etapa que en cada niño está. Y la familia debe de fomentar en los niños la práctica del amor. No simplemente decir, sino que entre ellos debe practicarse y entre los esposos más. La segunda cosa que vamos a ver hoy, recuerdan la primera, ¿verdad? Una educación basada en el amor. Me gusta siempre ir retroalimentando para que se nos quede en esa frase. La familia debe de convertirse en una pequeña iglesia doméstica. Y esa iglesia doméstica esa es una promotora de santidad. ¿Y qué significa que la familia es una iglesia doméstica? Que la familia es una pequeña iglesia. O sea, que lo que la iglesia hace en su entorno, también nosotros en la familia debemos de hacerlo. Entonces, la iglesia tiene tres labores. Son tres funciones específicas, que es santificar, enseñar y regir o dirigir. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llevar esto a nuestros hogares? Primera cosa que la iglesia hace para su entorno, para su diócesis, santificar.
Entonces, en la familia es necesario nosotros practicar esa santificación. ¿Y cómo logramos esto? Básicamente con la oración. La oración en la familia es la participación en los sacramentos. Se lleva esa santificación. Pero la oración es la clave en la familia. Pero no simplemente que oren los niños, ni que oren y mandar a orar, sino que los padres deben convertirse en verdaderos maestros de la oración. Para nosotros poder practicar la santificación en nuestros hogares, lo primero es la oración. La oración. Padres que oran, hijos que se transforman. Padres que oran, familia que se evangeliza. Primera práctica para santificar, la oración. Y una oración en familia. Ya ahorita, un poquito más tarde, le vamos a dar algunas prácticas más, más detalladas de cómo podemos practicar la oración en el hogar. Pero la primera función de la iglesia, como la familia, como la iglesia doméstica, es santificar. Y esto lo hacemos practicando la oración y participando en los sacramentos. Segunda característica, segunda cosa a tener en cuenta para lograr y convertir nuestras familias en pequeñas iglesias domésticas. Enseñar catequesis y evangelización en la familia hacia adentro y hacia afuera. Al principio, los padres no pueden delegar la educación. Claro está, se dejan ayudar en esta colaboración. Por eso el niño va al colegio, por eso el niño va a una catequesis, por eso el niño va a un grupo social o a donde sea, porque colaboran en esa labor de enseñar y educar. Pero lo que deben de guiar esta educación es los padres. Los padres son los que tienen que comprometerse en enseñar. No podemos delegar la comprensión del niño y el cariño del niño a Dios a otros, a la escuela o a la catequesis, no. Es en el hogar donde se debe enseñar a amar a Dios. Nosotros somos un ejemplo de esto y yo creo que ustedes estarán pensando y se estarán recordando que dónde aprendieron a orar. En muchos de los hogares, en muchas de las familias, vamos a recordar que aprendimos a orar con los padres, con nuestros abuelos, con las abuelas, rezando el rosario o con cualquier otra oración. Pero ese amor por la oración la conseguimos de seguro en nuestros hogares. Y es ahí donde debemos nosotros como padres enseñar y poner ese granito de arena para que nuestros hijos tengan ese gusto y quieran orar. Es difícil, yo sé que es difícil a los niños, sobre todo los más pequeños, y los grandes, si no se hizo esa costumbre, enseñarle a orar. Es muy tedioso, sobre todo los pequeños, 5, 6, 7 años. Hay que tener con ellos un hábito de oración. Y ahorita también le vamos a hablar cómo hacer esto. Pero los padres no podemos delegar esa enseñanza a nadie. Somos nosotros los que estamos, primero, comprometidos y segundo, obligados a enseñar a nuestros hijos el amor de Dios y el amor a su familia. Tercer elemento de la iglesia como labor, regir, y es lo que debemos hacer también nosotros los padres. ¿Cómo nosotros convertimos nuestras pequeñas familias en iglesia doméstica? Santificando, enseñando y regir. ¿Qué significa regir? Significa dirigir. No podemos delegar la dirección a Josué, a nadie. Según la moral matrimonial, familiar y social. Eso es lo que nos toca a los padres. Crear las pautas. Decir, no, por aquí es que voy. Por aquí es que va mi educación. Por aquí es que va la educación de mis hijos. Por eso nosotros tomamos la decisión de llevar a nuestros hijos a una iglesia, a un colegio donde se vivan los valores cristianos, porque queremos que nuestros hijos sean educados así. O sea, nosotros tenemos que dirigir, ser lo que tengamos la potestad de saber por dónde va la educación de nuestros hijos. Entonces, vamos a recordar, para nosotros convertir nuestras familias en
pequeñas iglesias domésticas debemos de practicar que la santificación es orando y practicando los sacramentos. Tenemos que ser los que enseñemos en la catequesis, los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Nosotros en catequesis utilizamos una palabra muy sostificada, ¿verdad? Que se llama querigma. Quizás es una palabra muy dominguera para muchos, pero el querigma significa esa semillita, ese primer anuncio del evangelio. Y ese primer anuncio tenemos que hacerlo en los hogares. Y somos los padres los responsables de eso, de enseñar y de evangelizar a nuestros hijos. Y regir, o sea, dirigir por dónde va el bienestar de mi familia. Estas dos cosas que hemos visto hasta ahora, que es una educación basada en el amor y cómo convertimos nuestras iglesias, nuestras familias en pequeñas iglesias domésticas, entonces vamos a hacer ahora como un pequeño proyecto de vida familiar. Ese proyecto de vida, me gustaría que los que quisieran, ¿verdad?, lo pudieran anotar y ver algunas pautas, después se puede alimentar. Lo que vamos a dar aquí algunas cosas, algunos aspectos en los cuales nosotros podemos tener un proyecto donde nuestra familia sean verdaderas fábricas de santos. Primero, la oración. Hemos hablado bastante de la oración, pero ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Esto dependerá de los miembros de la familia. Si los niños están pequeños, debemos de adaptarlos a ellos, a su nivel. En todo caso, no debemos adaptar unos elementos que le vamos a dar ahora. ¿Cómo podemos orar en familia? Primero decimos, todo va a depender de que si tenemos niños muy pequeños, muy adolescentes, pero ¿cuáles elementos no deben faltar en esta oración? Lo primero, miren cómo le vamos a hacer una oración sencilla. A veces los padres dicen, muchas personas dicen, pero es que yo no sé orar. Entonces vamos a enseñarle, ¿no? Primero nos juntamos, hacemos una pequeña acción de gracias. Oramos y damos gracias a Dios por el día que ha terminado o el día que comienza. Hacemos una lectura meditada de la palabra de Dios. Hay muchísimos medios donde podemos encontrar esto, ¿verdad? Desde el folleto de Rayito de Luz o hasta los que llegan por WhatsApp, los que llegan por Facebook. Llegan muchísimos elementos de la lectura y de la meditación de la palabra. Tomamos cualquiera de estos, entonces leemos la lectura y meditamos la palabra. Después de esto tenemos un espacio de diálogo. ¿Qué nos dice la palabra? Esa palabra de Dios, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cómo podemos llevarla a nuestra familia? Y al final, un momento para meditarlo en silencio. Y ya, o sea, esto puede depender de los rangos de edad de los niños y de la profundidad de la familia en unos 10 minutos, 15 minutos. Pero es importante y muy importante esto, establecer un horario para esta oración, para que todos estén conscientes, no solo de su importancia, sino que para la familia evitar esto. Y que todo el mundo sepa que a las 8 de la noche, o a las 8:30, o a las 9, o a las 7, hay que dejar lo que se está haciendo porque tenemos que tener ese momento de oración. Esto cuesta trabajo. Te digo de constancia, cuesta trabajo. Incluso a los que estamos en este proceso, a veces nos cuesta mucho. Pero el hábito, la constancia, nos puede llevar a tener muchos éxitos. Primer elemento importante para nuestro proyecto de vida familiar, donde nuestra meta sea la santidad, es la oración. Apúntenlo ahí, que no se le olvide. La oración, una oración constante y que pueda ser en una hora específica y con estos elementos. Yo le doy estos elementos, pero pueden haber muchísimos, ¿no? Son simplemente algunas opciones. Segunda cosa que tenemos que tener pendiente en este proyecto de vida, nuestra vida sacramental, una familia que se encamina a ser promotora de santidad y promotora de fe, no puede vivir de espalda a los sacramentos. Los sacramentos son como los canales por los que Dios nos hace llegar el agua de la gracia que necesitamos para vivir. O sea, esos canales de riego son los sacramentos. Y por ahí va la gracia. Y nosotros, si no estamos dentro del canal, si no construimos este canal, no nos llega la gracia.
Y somos los padres los responsables de inculcar en nuestros hijos la importancia de esta gracia especial que recibimos mediante los sacramentos. Y cuando hablamos de los sacramentos es, ¿eh? Sí, básicamente la misa, Eucaristía dominical. Si queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe en el futuro, no podemos dejarlo dormir y dejarlo no, porque ellos están muy chiquitos y no se pueden levantar temprano y el domingo es el único día de dormir. Bueno, pero hay que levantarlo, es un deber nuestro. Y no solamente al principio se hace como un deber, después se hace como ese canal de gracia. Pero tenemos que estar conscientes de que esos sacramentos, la Eucaristía y los demás sacramentos, son como esos canales donde se transmite la gracia de Dios. Entonces no podemos permitirnos dejar de utilizarlo. Y los padres somos los responsables de inculcar la vida sacramental de nuestros hijos. Segundo, la utilización de los signos litúrgicos en el hogar. Esto puede surgir o producir un poquito extraño para muchos, ¿verdad? Sobre todo lo que no están muy de lleno en la vida litúrgica de la iglesia. Pero le voy a dar algunas ideas importantes. Nos acercamos a la Navidad y de seguro que ya en muchos de sus hogares está el arbolito puesto, con muchas luces, con muchas estrellas, con bolas, con adornos navideños. Esto nos da una brisa, un aire en nuestro hogar, como que ya estamos llegando a la Navidad, como que el ambiente sea otro. Aunque estemos en pandemia, aunque estemos confinados, aunque estemos en toque de queda, pero ya se nos siente ese aire, esa alegría, porque vienen estos tiempos navideños. Pues bien, de eso tenemos que evangelizar en nuestros hogares. Antes de la Navidad va ese tiempo de preparación que es el Adviento. Entonces, pues, coloquemos una corona en nuestros hogares y pongamos ahí todos los signos de esa corona de Adviento. En esta charla no tenemos tiempo para explicar lo que significa, pero se lo voy a dejar como tarea, ¿verdad? Como padres tenemos que hacer algunas tareitas. Busque por ahí, por internet o por cualquier sitio. ¿Qué es la corona de Adviento? Y cómo se prepara semanalmente. Y hagamos esa oración en la casa, una vez por semana. En otra ocasión podemos explicarlo, pero eso aparece en todos los lugares. Usted busca ahí en cualquier buscador ahí. Nosotros somos especialistas googleando, ¿verdad? Usted le pregunta a Google, ¿qué es la corona de Adviento? Usted verá que ahí le va a salir muchísimas cosas interesantes y bonitas. Y podamos tener esto como ese signo litúrgico. En Navidad, la Navidad no puede pasar sin hacerle ver a nuestra familia y a nuestros hijos que lo importante es el cumpleaños de Jesús. A veces nosotros celebramos muchísimas cosas y nos juntamos y comemos poco asado y comemos manzana y comemos uva y la gomita y ni siquiera invitamos a Jesús a estar con nosotros. En esa cena de Navidad no puede faltar una oración. No puede faltar por el cual estamos celebrando, que es Jesús. Entonces tenemos que inculcar en estos signos litúrgicos también es una forma de evangelizar en la familia. Les dejo estos dos elementos que son los más conocidos. Después en Cuaresma, participar con nuestros hijos en las procesiones, en Pascua, celebrar la resurrección, hacer un paseo de Pascua, eso es importante. Pero hay una cosa importante en nuestras familias, en nuestros hogares. En nuestro hogar, un hogar cristiano, si así lo es, y así lo tenemos, no puede faltar una cruz. Una cruz que nos recuerde que Jesús sufrió por nosotros y que es el signo por excelencia del cristiano. Y esto nos va a recordar que en ese hogar, el rey, no soy yo como papá, no es mamá, ni siquiera los hijos que se creen en un momento que son los dueños de todo, sino que es Jesús quien reina y es el rey de ese hogar. Vamos a repasar. Para tener este proyecto de vida, tenemos 3 elementos que hemos visto. La oración, la participación en los sacramentos y la utilización de los signos litúrgicos en nuestro hogar. Y ahí le pongo la tarea de conocer lo que es la corona de Adviento. Apúntenlo ahí en su nota en su cuaderno de nota. Buscar qué es la corona de Adviento para que podamos
hacer esto en los hogares. Y tercer elemento, celebrar la vida. Este elemento sí que nos gusta mucho a todos. Los cumpleaños, los aniversarios de boda, nacimientos, graduaciones, en fin. La felicidad de uno es el reflejo del esfuerzo y la dedicación de todos. Y por tanto, hay que celebrar. En la familia hay que celebrar. No podemos simplemente regañar, ni simplemente estar ahí como cara de que yo soy el que mando y yo soy en mi casa, no puedo tener una cara de felicidad porque entonces se quita mi autoridad. No. En la familia hay que celebrar los cumpleaños, hay que celebrar el aniversario de bodas, porque es importante, porque es el inicio de la familia. Sin boda no pudo haber familia, es el inicio, entonces tengo que celebrarlo. Las graduaciones, todo hay que celebrarlo, pero celebrarlo siempre en función de que es Dios quien nos lo regala. Y por último, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante, simplemente lo vamos a mencionar, que es la educación, que es los únicos responsables de la educación son los padres. Repasamos un poquito ese proyecto de vida que vamos a hacer para poder convertir en nuestros hogares verdaderos promotores de santidad. Primero, orar. Tenemos que orar juntos. Tenemos que orar y orar mucho. Orar hasta que sea un hábito en nuestras vidas. Segundo, la vida sacramental. No podemos olvidarnos de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. La utilización de estos signos litúrgicos en nuestro hogar, celebrar la vida y la educación de nuestros hijos. Con estos elementos, hermanos, hermanas, queridos padres, queridos maestros, querida comunidad educativa del Colegio Don Bosco, no vamos a ser unos expertos, pero sí nos vamos a ayudar a poder convertir en nuestros hogares esa pequeña iglesia doméstica que pueda educar y evangelizar a nuestros hijos. Como el primer elemento y el elemento más importante en este proyecto de vida es la oración, yo quiero que concluyamos esta pequeña charla, que espero que haya sido del gusto y del agrado de todos, con una oración. Una oración por mi familia, por la familia de todos ustedes, y por la familia del Colegio Don Bosco, toda esa familia educativa, que podamos ponerla en la mano de nuestro Creador para que Él sea el que la guíe, el que sea que la ilumine. Oración para la familia. Señor bueno y misericordioso, me dirijo a ti en este día. Sé que me escuchas, que estás atento a mis súplicas. Por eso, precioso Señor, hoy te abro mi corazón para que tu santa presencia la de mi familia. Pongo en tus manos las vidas de todos ellos. Cuídalos, protégelos y guárdalos de tu mal. Que tu infinito amor esté presente en sus corazones y los llene de felicidad también. Sé su escudo protector. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Manténlos al margen de las acechanzas del enemigo. Dios mío, te pido que unas a todas. Ayúdanos a vivir en paz y en armonía. Que la tranquilidad reine en nuestro hogar, alejando los problemas. Si existen niños entre nosotros, que seas tú quien restaure nuestra unidad para vivir juntos y felices. Te pido que el amor, la dicha y la felicidad sean los que reinen en este humilde hogar. Ayúdanos a tener palabras dulces
para comprendernos, para ser sensibles y para no ofender a quienes amamos. Danos el valor para reconocer nuestros errores. Danos la fuerza para pedir perdón y resolver los problemas de la familia. Amado Jesús, que podamos olvidar todo sentimiento de rencor y de tristeza. Y entendamos que el perdón es gracia que viene de ti. Ayúdanos a tener una buena comunicación. Fortalece nuestra confianza, nuestro amor, nuestra fe y nuestro compromiso contigo. Que cada uno se sienta importante y especial. Dios mío, que podamos sentir tu amor y tu paz al llegar a casa. Danos esa calidez y la felicidad que solamente podemos encontrar en ti. Gracias, mi Señor, por tu consuelo, por tu amor, por escuchar nuestra oración. Amén. Pues bien, le agradezco el poderle invitar, el poder compartir con ustedes este tema que me apasiona, que es el tema de la familia. Yo con mucho deseo, ¿verdad? Con mucha felicidad, comparto con ustedes. Le agradezco a los directivos del Colegio Don Bosco, ¿verdad? De poder pensar en mí. Ojalá que haya sido de agrado, ¿verdad? Que no haya sido muy cansón para ustedes y que puedan haberlo aprovechado, ¿no? Con una palabrita que se le haya quedado, esto es suficiente para que podamos tener esta hora, casi una hora, ¿no? Que hemos tenido de provecho, ¿verdad? Así que continúen. Muy bien, estamos demasiado agradecidos. Ha sido más que excelente esta charla y sé que todos aquí opinamos lo mismo. Tenemos una palabra de nuestra querida directora Alejandrina. Buenas noches a toda esa hermosa comunidad del Centro Educativo Don Bosco que nos acompaña. Primero, gracias a Dios, porque Él es el que permite todas las cosas y nos ha permitido estar aquí en este momento. A nuestro querido Reinaldo Hinoa, salesiano cooperador, por esas palabras acerca de la promoción de la santidad a través de la familia. Basar el amor, todas nuestras acciones en el amor, en la familia. Muchísimas gracias, Reinaldo. Gracias a nuestro equipo técnico, Jennifer Junior, por allá detrás de cámara, que han estado trabajando mucho para que esto sea posible. A nuestras familias, ustedes son el motivo por el cual hemos hecho posible este evento y esperamos que, como le pedimos al Señor desde antes de comenzar esta charla, que pusiera sus palabras de sabiduría en la voz de nuestro querido Reinaldo Hinoa, pues que así haya sido. Nosotros creemos que es así, que han sido palabras de verdad bien gratificantes, bien edificantes para todos nosotros y nuestras familias. Gracias otra vez y sigamos trabajando para la familia, porque trabajar para nuestras familias es trabajar para nuestra sociedad y construir ese reino de Dios aquí junto con nosotros. Que tengan una feliz noche y bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Vamos a leer algunos chats que dicen: excelente charla, sin desperdicio. Sin desperdicio alguno, todo cuenta sea para provecho de nuestra familia, es importante. Felicidades, dice Yasmina. Dicen excelente charla, excelente tema y muchas gracias, bendiciones para todos. También muy bonitas palabras, muy interesante, nos guía para conducir a nuestras familias. Esos son algunos de los mensajes que han expresado nuestra comunidad educativa. Darle las gracias a todos los padres
que se han unido a esta importantísima charla. Vamos a trabajar el proyecto que nos dejó Reinaldo y también la tarea que tenemos, que es investigar sobre la corona de Adviento. Pasen buenas noches. Gracias, Reinaldo. Buenas.